Mire, escuche y viva. Siervos de Dios. Amigos, Dios ama y cuida a todos aquellos que le obedecen y le sirven. Escuchen estas historias verdaderas mientras miran a los cuadros en el libro. Mire al siguiente cuadro cuando escuche la guitarra. Cuadro 1. Una familia escapa de la hambruna. Dios creó a la gente, pero toda la gente se volvieron en contra de Él. Entonces Dios eligió al pueblo de Israel para que le conozcan y le adoren. Pero a veces Israel también se rebeló contra Dios y empezaron a adorar ídolos y a otros dioses, igual que la otra gente. Entonces Dios envió guerra y hambre al pueblo de Israel para que ellos regresaran a Él. Hubo una familia que decidió escapar a la tierra de Moab para encontrar comida. Por 10 años, ellos vivieron en esa tierra extranjera. El padre murió allá, y los 2 hijos se casaron con mujeres de Moab. Después, los hijos también murieron, y la madre se quedó tan solo con sus 2 nueras en esa tierra extranjera. Cuadro 2. Noemí y Ruth regresan a Israel. La madre de esa familia se llamaba Noemí. Sus nueras moabitas se llamaban Ruth y Orfa. Noemí decidió regresar a la tierra de Israel. Ruth y Orfa viajaron con ella. Después, Noemí les dijo: «Regrésense, hijas mías, a casa. ¿Por qué ustedes tienen que venir conmigo? No puedo tener más hijos que puedan ser sus esposos. Dios se ha vuelto en contra mía». Entonces Orfa besó a Noemí y se regresó a casa de sus padres. Pero Ruth no quiso dejar a Noemí y dijo: «No hagas que yo te deje. Donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Así, Ruth se fue con Noemí a Belén, en la tierra de Israel. Cuadro 3. Ruth en el campo de la cosecha. Noemí y Ruth eran muy pobres. Ruth dijo a Noemí: «Déjame ir a los campos a que yo recoja las sobras de los granos». Ella fue al campo donde los trabajadores estaban recogiendo cebada. El dueño de ese campo era un hombre llamado Booz. Él preguntó a sus trabajadores acerca de esa mujer desconocida en su campo. Y ellos le dijeron: «Ella es la moabita que vino con Noemí». Booz había oído que Ruth había sido muy buena con su suegra Noemí. Él vio que era una trabajadora valiente. Por lo tanto le dijo: «Quédate con mis trabajadores hasta que ellos terminen la cosecha de mi grano». Y les dijo a sus trabajadores que no le hicieran ningún daño y que le dejaran algo de la cebada para que ella la pudiera recoger. Esa noche, Ruth le dijo a Noemí acerca de la bondad de Booz. Noemí dijo: «Dios lo bendiga, él es nuestro pariente cercano». Cuadro 4. Ruth y Booz en la sementera. Cuando un hombre moría en Israel, su pariente más cercano podía casarse con la mujer del muerto. Un día, Noemí le dijo a Ruth: «Tengo que encontrarte un esposo para que puedas tener tu propio hogar. Booz es nuestro pariente. Esta tarde estará trillando cebada. Por lo tanto, aséate y vístete con tus mejores ropas. Después, vete a donde él está trillando y fíjate dónde él se acuesta. Después que él se duerma, acuéstate a sus pies». Ruth hizo exactamente como Noemí le había dicho. Cuando Booz se despertó y encontró a Ruth a sus pies, él supo que ella quería casarse con él. Por eso, él le dijo: «Ruth, yo haré cualquier cosa que tú me pidas, porque todos saben que tú eres una buena mujer». Cuadro 5. Booz y los ancianos de Belén. Booz reunió a 10 ancianos a la entrada de Belén. Otro pariente más cercano tenía más derecho
de casarse con Ruth, pero todos se pusieron de acuerdo de que Booz tendría que casarse con ella. Para finalizar el acuerdo, el pariente de Booz le dio su zapato a Booz. Esta era la costumbre de Israel. Entonces Booz tomó a Ruth como su esposa. Ellos tuvieron un hijo llamado Obed. Después las mujeres dijeron a Noemí: «Alabado sea Dios, Él te ha dado un nieto para que te cuide. Tu nuera te ama, y ella es mejor para ti que 7 hijos varones». Amigos, Ruth encontró gran gozo cuando ella sirvió a Dios y a su pueblo. Obed vino a ser el abuelo de David, el gran rey de Israel. Cuadro 6. María y el ángel de Dios. Muchas generaciones después de Ruth, Dios eligió a otra mujer que era de su descendencia para que le sirviera. Su nombre era María. María era virgen. Ella era la prometida de un hombre llamado José. Pero antes de que ellos se casaran, un ángel de Dios se le apareció a María. El ángel le dijo: «No tengas miedo, María. Tú has encontrado gracia ante los ojos de Dios. Tú vas a dar a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Él será el Hijo de Dios Altísimo». María dijo al ángel: «He aquí la sierva del Señor, que se haga en mí según como tú has dicho». Después el Espíritu Santo vino sobre María, y ella dio a luz un hijo. Así, María vino a ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Cuadro 7. Ana ora a Dios. Había una mujer llamada Ana en la tierra de Israel. Su esposo la amaba mucho, pero ella se sentía muy infeliz porque no podía darle hijos. Cada año ellos iban a la casa de Dios que estaba en Silo. Llevaban ofrendas y hacían sacrificios a Dios. Una vez, Ana entró en la casa de Dios y dijo: «Oh Dios, si tú te acordaras de mí y me dieras un hijo, yo te lo entregaré a ti por todos los días de su vida». Sus labios se movían cuando ella hablaba a Dios, pero no se oía su voz. Entonces Elí, el jefe de los sacerdotes, la vio y pensó que estaba borracha. Pero Dios escuchó la oración de Ana, y tiempo después ella dio a luz un hijo y lo llamó Samuel. Cuadro 8. El niño Samuel en la casa de Dios. Cuando Samuel era todavía un niño, Ana lo dedicó a Dios como lo había prometido y lo llevó a vivir con Elí en Silo. Elí, el sacerdote, enseñó a Samuel cómo servir a Dios. Elí tenía 2 hijos. Ellos eran sacerdotes, pero eran hombres malos. Por eso Dios dejó de hablar al pueblo a través de estos sacerdotes. Una noche, Samuel estaba acostado en la casa de Dios. De repente, Dios llamó su nombre. Samuel corrió a Elí y dijo: «Acá estoy. ¿Tú me llamaste?» Pero Elí dijo: «Yo no te he llamado. Ve y acuéstate». Esto sucedió 3 veces. Entonces Elí se dio cuenta de que era Dios el que le llamaba. Por eso le dijo a Samuel que le contestara a Dios y le dijera: «Habla, Señor, tu siervo escucha». Desde entonces, Dios habló a Samuel muchas veces y vino a ser un gran líder en Israel. Cuadro 9. Samuel ora por Israel. Dios castigó a los hijos malos de Elí. Ellos murieron en una batalla cuando Israel fue derrotado por los filisteos. Por más de 20 años, los filisteos dominaron a Israel. Después, Samuel le dijo al pueblo: «Si ustedes se deshacen de todos esos dioses y se entregan al Dios verdadero y le sirven solamente a Él, Dios les librará de los filisteos». Los israelitas obedecieron a Samuel. Se reunieron y Samuel ofreció un sacrificio a Dios y oró por Israel. Los filisteos se juntaron para atacar a Israel otra vez, pero esta vez Dios envió una gran tormenta de truenos sobre ellos. Los filisteos escaparon con miedo y así Israel los pudo derrotar.
Cuadro 10. Samuel unge a Saúl con aceite. Dios era el verdadero rey de Israel y Samuel dirigía al pueblo por mandato de Dios. Pero el pueblo quería a un hombre como su rey, porque todas las naciones tenían reyes. Samuel no estuvo contento cuando escuchó esto, pero Dios le dijo: «No es a ti al que están rechazando como a rey, sino a mí. Escucha a la gente y dales un rey». Había un joven llamado Saúl. Era alto y de buen parecer. Un día Saúl fue a visitar a Samuel. Cuando Saúl entró, Dios dijo a Samuel: «Este es el hombre, él reinará sobre mi pueblo». Así que Samuel tomó una vasija con aceite y lo derramó en la cabeza de Saúl. Esto fue como una señal de que Saúl había sido elegido rey. Saúl reinó en Israel por 40 años. Cuadro 11. Saúl rompe la túnica de Samuel. Los amalecitas eran gente muy mala y pecadora, que hacían daño a Israel. Por eso Samuel dijo al rey Saúl: «Escucha el mensaje de Dios, mata a todos los amalecitas y destruye todo lo que les pertenece». Dios ayudó a Saúl y a su ejército a derrotar a los amalecitas, pero ellos desobedecieron a Dios porque salvaron a los animales de los amalecitas para hacer sacrificios a Dios y no mataron tampoco al rey amalecita, como Dios lo había ordenado. Entonces Samuel dijo a Saúl: «Como tú has rechazado el mandamiento de Dios, Él te ha rechazado a ti como rey». Entonces Samuel quiso irse y Saúl se colgó de la túnica de Samuel y la túnica se rompió en sus manos. Entonces Samuel dijo: «Dios ha quitado el reino de ti y lo ha dado a un hombre mejor». Amigos, Saúl ofreció sacrificios a Dios, pero no le obedeció. Samuel obedeció y sirvió a Dios todos los días de su vida. ¿Qué es mejor, obedecer a Dios o hacer solamente cosas religiosas? Cuadro 12. Jesús en la casa de Dios. Jesús nació en Israel muchos años después de Samuel. María fue su madre, pero Dios fue su padre. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron a Jerusalén con María y José, pero se perdió, y María y José le buscaban. Después de 3 días, por fin lo encontraron en la casa de Dios. Él había estado hablando con los maestros judíos acerca de Dios. María le dijo: «Hemos estado muy preocupados tratando de encontrarte». Pero Jesús les dijo: «Yo tenía que estar en la casa de mi Padre». Él sabía que había venido a servir a Dios. Jesús vino a guiar a la gente para que regrese a Dios, porque Dios es el verdadero Rey y líder de toda la gente. Algunos de los más grandes hombres que han vivido fueron siervos de Dios. Estas historias nos dicen el secreto de su poder, es decir, cómo Dios hizo grandes a estos hombres. Mire al siguiente cuadro cuando escuche la guitarra. Cuadro 13. David, el valiente pastor. Saúl fue el primer rey de Israel, pero él desobedeció a Dios. Por lo tanto, Dios lo dejó y no le ayudó nunca más. Había un joven llamado David. Él cuidaba las ovejas de su padre y confiaba en el Dios viviente. No tenía miedo de ningún peligro. Un día, un león agarró una de sus ovejas. David mató al león y salvó a su oveja. Él tocaba hermosa música y cantaba alabanzas a Dios. David vino a ser la clase de hombre que Dios quería que todos fueran. Por lo tanto, Dios escogió a David para ser rey después de Saúl. Cuadro 14. David y el gigante. Hubo guerra entre los filisteos y los israelitas. Los filisteos tenían un gigante llamado Goliat. Un día, Goliat gritó a Israel y le dijo: «Escojan un hombre. Si él me mata, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos». Los hombres de Israel tenían miedo de Goliat,
y nadie podía pelear contra él. Entonces el joven David dijo: ¿Quién es este filisteo que no conoce a Dios? Él no debe amenazar al ejército del Dios viviente. David no tenía miedo de él, porque sabía que Dios podía ayudarlo a matar al gigante. Así que David tomó una honda y lanzó una piedra justo en la frente del gigante. Goliat cayó en tierra y David corrió hacia él, le quitó su espada y le cortó la cabeza. Así, el ejército de Israel derrotó a los filisteos. Cuadro 15. Saúl trata de matar a David. Al principio, Saúl estuvo contento con David porque él había salvado a Israel. El pueblo de Israel amaba mucho a David. Él vino a ser un gran soldado y líder. Entonces Saúl se puso celoso y quiso matarlo. Un día, David estaba tocando música para Saúl con su arpa, pero un espíritu malo vino sobre Saúl, quien agarró su lanza y se la tiró a David, pero no lo alcanzó y se clavó en la pared. Después, Saúl trató de matar a David muchas veces. El propio hijo de Saúl, llamado Jonatán, y muchos israelitas ayudaron a David, pero él tuvo que huir al desierto para escapar de Saúl. Cuadro 16. David perdona la vida de Saúl. Saúl y su ejército salieron a buscar a David en el desierto. En la noche, cuando Saúl y sus hombres estaban dormidos, David y su amigo Abisai se arrastraron hasta la tienda de Saúl. Abisai quería matar al rey Saúl, que estaba dormido, pero David no lo dejó. Él le dijo: Dios castigará a cualquiera que haga daño a su rey escogido. Entonces David tomó la lanza y la vasija de agua que estaban al lado de la cabecera de Saúl. Cuando ellos habían salido del campamento, David gritó para despertar a los hombres, y les dijo: «Ustedes no han protegido a su señor. Miren, aquí está la lanza del rey». David le dijo a Saúl: «Así como yo he salvado tu vida hoy, pueda Dios salvar mi vida también». Entonces Saúl dejó de tratar de matar a David, al menos por un tiempo. Cuadro 17. David es hecho rey. Los filisteos vinieron a pelear otra vez contra los israelitas. El rey Saúl y Jonatán murieron en la batalla. Entonces la gente hizo a David rey de Israel. David construyó su palacio en la ciudad de Jerusalén. Dios dijo a David: «Yo te he tomado de ser un pastor de ovejas y ahora te he hecho rey sobre mi pueblo de Israel. Yo te haré grande, como los hombres más grandes de la tierra». Entonces Dios hizo a David grande y le dio poder para derrotar a todos los enemigos de Israel. Cuadro 18. David y Betsabé. Un día, David estaba caminando en la terraza de su palacio cuando vio a una hermosa mujer que se bañaba. David la deseó para sí. El nombre de la mujer era Betsabé. Ella era la esposa de Urías, un soldado del ejército de David. Urías se había ido lejos para pelear contra los enemigos de Israel. Entonces David mandó un mensaje al capitán del ejército y le dijo que Urías debía morir en la guerra. Y así David tomó a Betsabé para que fuera su propia esposa. Pero lo que hizo David enojó mucho a Dios. Por eso el primer hijo de David y Betsabé murió. David le pidió perdón a Dios por la terrible cosa que él había hecho. Cuadro 19. Una casa para Dios. David pecó contra Dios. Sin embargo, él amaba a Dios y quería servirle. Él quiso construir una casa para adorar a Dios. Pero Dios le dijo: «Tú no vas a construirme una casa para mí, porque tú has matado mucha gente. Tú tendrás un hijo, su nombre será Salomón.
Él será quien pueda construir una casa para mí. Yo estableceré su reinado para siempre. David preparó muchas cosas para la casa de Dios antes de morir, y Salomón la construyó. La casa de Dios fue muy hermosa. Tomó 7 años para construirla. La gente de Israel adoró a Dios en esa casa en Jerusalén por cientos de años, y nunca se olvidaron de que David fue su más grande rey. Cuadro 20. Jesús entra a Jerusalén. Alrededor de 1000 años después de David, nació Jesús de la familia de David. Su madre fue la Virgen María. Su padre fue el Dios Altísimo. Jesús fue el más grande siervo de Dios. Él enseñó a la gente la verdad acerca de Dios. Él hizo milagros por el poder de Dios. Saúl, David y todos nosotros hemos pecado contra Dios, pero Jesús, Él nunca pecó. Un día, Jesús entró a Jerusalén montado en un asno y la gente le gritaba: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Grande y honorable es el que viene en el nombre de Dios!» Porque la gente vio que Jesús era aún más grande que el rey David. Él es el rey sobre todos los reyes de esta tierra. Cuadro 21. Los pájaros alimentan a Elías. Después de David y Salomón, otros reyes reinaron en Israel. Uno de ellos fue Acab. Él tenía una esposa muy mala llamada Jezabel. Ella mató a muchos seguidores de Dios y forzó a la gente a adorar a los ídolos de Baal. Elías era un gran profeta de Dios. Un día, Elías fue a ver al rey Acab y le dijo: «En el nombre del Dios viviente de Israel, no habrá lluvia por los próximos 3 años». Entonces, Dios mandó una gran hambruna sobre la tierra de Israel. Sin embargo, Dios cuidó a su siervo Elías. Dios mandó a Elías a un lugar llamado Kerit, donde él pudo beber agua de un arroyo, y todos los días los pájaros le traían comida para que Elías se alimentara. Cuadro 22. Elías y el fuego de Dios. En el 3er año de la hambruna, Elías llamó al rey Acab y a todo el pueblo al monte Carmelo. Él les dijo: «Si el Señor es Dios, entonces síganle. Pero si Baal es Dios, entonces síganle a él». La gente mató un toro como sacrificio para Baal. Entonces Elías dijo a los sacerdotes de Baal: «Llamen a sus dioses, y yo llamaré al Dios y Señor. El que conteste por fuego, ese es el Dios verdadero». Todo el día los sacerdotes de Baal invocaron a su Dios. Ellos bailaron alrededor de su sacrificio y se cortaron con cuchillos, pero nada pasó. Al anochecer, Elías preparó su sacrificio y hasta le echó agua. Muy pronto Dios envió fuego del cielo y quemó todo el sacrificio y secó el agua. Entonces toda la gente gritó: «¡El Señor, Él es Dios!». Cuadro 23. Elías se va al cielo. Elías mató a los sacerdotes de Baal porque ellos eran muy malos. Entonces Jezabel, la esposa del rey, amenazó con matar a Elías. Él se asustó y huyó a un lugar desierto. Allí Dios se encontró con Elías. Entonces Elías no tuvo más miedo. Él continuó enseñando a la gente a adorar a Dios solamente a Él. Elías escogió a un hombre llamado Eliseo para que lo ayudara. Un día, cuando estaban caminando juntos, un carro de fuego con caballos bajó del cielo. Dios se llevó a Elías al cielo en un torbellino y Eliseo no le vio más. Cuadro 24. Elías con Jesús y Moisés. En el tiempo de Jesús, 700 años después, Elías se apareció en el monte donde estaba Jesús. Moisés, el gran profeta que vivió antes de Elías, también se apareció con ellos. 3 de los seguidores de Jesús los vieron brillando,
con la gloria resplandeciente de Dios. Entonces Dios mismo habló desde el cielo y dijo: Este es mi Hijo, escúchenlo a él. Amigos, Dios y todos los hombres grandes de Israel nos señalan a Jesús. Jesús vino para servir a los hombres. Él murió como un sacrificio por nuestros pecados y resucitó de la muerte para dar vida a nuestros espíritus por la eternidad. Por lo tanto, escúchenle a Él y encuentren la vida eterna también.